Buenas tardes muchachos, espero que estén muy bien. Continuando con nuestro ramo de diseño y sistema de producción, hoy día vamos a ver tres algoritmos, modelos que sirven para la macrolocalización de plantas. ¿Cierto? Vimos en la primera clase, o sea en la clase anterior, lo que son los algoritmos de programación lineal para resolver este problema. Creo que tuvieron un pequeño problema en la programación de la tarea, porque varios me pidieron más tiempo. Sin embargo, creo que por lo que he visto van bien encaminados, van bien en lo que es la programación y van apoyándose. Sé que hay muchos que ya saben muy bien este lenguaje de programación, hay otros que están partiendo, pero vamos todos juntitos avanzando. Con respecto a eso, una compañera de ustedes me pidió si es que podíamos hacer una ayudantía de solamente de programación en Python, como una introducción. Así que estoy generando una clase de introducción a Python para que podamos todos tenerla. En ella vamos a hacer un review, ¿cierto?, de uso de datos, generación de matrices, eh, todo lo que esté como orientado a lo que son los algoritmos de diseño del sistema de producción. Harta matrices, harto intercambio entre posiciones, ese tipo de cosas, así que va a ir como enfocado a esa parte. De hecho, el ejemplo que vamos a ver hoy día está hecho burdamente, paso por paso, muy ineficiente, pero muestra un poco cómo se utilizan o cómo se trabaja con matrices. Así que ya vamos a llegar a eso. Para partir, en esta clase vamos a hablar sobre los problemas de localización más simples que se pueden encontrar en la literatura asociados a la macrolocalización. Estos son modelos de clasificación de factores, análisis de punto de equilibrio, método de centro de gravedad y modelo de transporte. Pero como muchos de ustedes ya saben modelo de transporte, ese lo vamos a obviar y vamos a ver los tres primeros. Estos modelos principalmente se basan en responder a la localización de una planta en base a análisis de factores que sean subjetivos, que no sea tan fácil cuantificarlos. El análisis de punto de equilibrio se enfoca más al área económica y el método de centro de gravedad es uno de los que más se estudia en DSP y que está asociado a las ubicaciones de las plantas en el plano. Entonces, el método de clasificación de factores, que es el primero que vamos a ver, este engloba tanto factores cuantitativos como cualitativos para elegir una localización. Es decir, nosotros vamos a poder unir en un solo modelo estos dos mundos de datos que podamos encontrar. Los datos cuantitativos, ¿cierto?, son aquellos numéricos que nosotros siempre vamos a poder trabajar de manera simple en base de datos y todo y en nuestros modelos. Pero los factores cualitativos son mucho más difíciles de poder trabajarlos porque llevan una parte subjetiva que no es tan fácil de trabajar. Porque como lo hemos visto en algunas clases anteriores, lo he puesto de ejemplo, algo que para mí es bueno, quizás para un compañero no es tan bueno, o al revés, o algo que para mí, un dato que para mí sea suficiente, para otro no va a ser suficiente. Entonces eso va a ser muy difícil de aunar en una sola medición y este método lo hace. Entonces, aquí en este método podemos incluir muchos factores y que va a unir estas ambas partes en 6 pasos. Estos 6 pasos están principalmente asociados a, primero, debemos desarrollar la lista de factores que se denominan los factores críticos del éxito. En esta lista de factores van a haber tanto factores cuantitativos como cualitativos. No importa el orden, solo vamos a hacer una lista. Luego de esto nosotros vamos a asignar un peso a cada factor y este va a reflejar la importancia que nosotros le damos a ese factor para nuestra compañía, para nuestra empresa y para la locación que nosotros queremos encontrar. Principalmente, estos pesos están asociados principalmente a los juicios de expertos o a los directivos de la compañía. Luego desarrollamos una escala, que puede ser del 1 al 10 o del 1 al 100, en la cual nosotros vamos a medir cada factor. Luego, calificamos cada uno de estos factores para cada localización usando la escala del paso 3 que hemos definido, sea de 1 a 10 o de 1 a 100.
Luego multiplicamos los pesos de cada factor por los puntos de cada localización y debemos elegir aquella localización que tenga un mayor puntaje, considerando también los resultados de los enfoques cuantitativos. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que una cadena estadounidense con 10 parques de diversión decidió ampliarse en el extranjero mediante la apertura de un parque en Europa y desea seleccionar entre Dinamarca y Francia. ¿Cuál de las dos va a elegir? Lo primero que hace es utilizar los factores críticos, por ejemplo, disponibilidad de mano de obra, razones de personas sobre automóviles, ingreso per cápita, estructura fiscal, educación y salud. Disponibilidad de mano de obra, porque tiene que construir un gran parque, entonces tiene que estar muy cerca de los centros urbanos en donde él va a poder tener una gran cantidad de trabajadores y que no sea un problema eso. De la misma forma, la razón entre personas y sobre automóviles, es decir, cuánta es la cantidad de mano de obra que yo voy a tener y que ésta va a tener acceso a automóviles, es decir, va a tener movilización y no voy a tener que yo incurrir en el gasto de movilización. Ingreso per cápita, si es que voy a tener mucha gente que va a poder ingresar a nuestros parques de diversión. Estructura fiscal, si es que yo voy a tener que pagar muchos impuestos o otras cosas. Educación y salud, que es un poco más etéreo, pero también es importante para esta empresa. Entonces, lo primero que nosotros tenemos aquí, nuestra lista de factores críticos, ¿cierto? Los pesos que se le dio a cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí para esta empresa, el 25% del peso está dado por la disponibilidad de mano de obra. Entonces, el peso debería sumar un 100%. Entonces, el 25% de los factores críticos está asociado a la disponibilidad de mano de obra. Para Francia, en donde se está ubicando, tenemos dentro de nuestra escala de 1 a 100 que se está ocupando aquí, tenemos que tiene un puntaje de 70 versus Dinamarca que tiene 60. Para la razón de personas sobre automóviles, 50-60, ingreso per cápita 85-80, estructura fiscal 75-70, educación y salud 60 y 70. Por ende, lo que se hace para calcular los puntajes es multiplicar, ¿cierto?, el peso por el valor. Tal como se dice aquí, 70 por 0,25 es 17.5. Y así para cada uno de los factores críticos y por ende al final vamos a tener un total. Nosotros deberíamos elegir Francia porque tiene un mayor número o score de clasificación de factores críticos y por ende cumple de mejor forma con todas estas como factores que serían importantes para la empresa. El siguiente método lo vamos a ver en el siguiente video.